Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana, siempre con la bendición de Dios. Qué grato que nos pueda acompañar Jimmy Romero, Jocelyn Medrano, Odili Vargas. Junto a todo el equipo le damos esa cordial bienvenida en este día miércoles. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, un placer que usted esté con nosotros y que elija sintonizar Acción 10 en la mañana. Vamos a dar un avance de lo que será nuestro segmento Mirada Global. En Colombia, al menos 14 y 35 heridos en un deslave que enterró varias viviendas en la zona central del país. Y en Emiratos Árabes Unidos se registró una fuerte explosión en un edificio de Abu Dhabi, capital del país asiático. Esto y más en nuestro segmento Mirada Global. Sin embargo, Jimmy Romero da inicio con información de carácter nacional. Así es, Jocelyn, y la presa política Ana Margarita Vigil recibió una condena de 10 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer sus cargos públicos por parte de un juez de Managua. Pero es Carlos Larios quien nos presenta el reporte completo. Martínez, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, impuso una condena de 10 años de cárcel contra la presa política y líder de la organización política Unión Democrática Renovadora, Ana Margarita Vigil, y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. La sentencia y el juicio contra la opositora es considerada injusta y nula por parte de los familiares de la rea de conciencia. Es una arbitrariedad, esto es una ilegalidad, pues estos juicios deberían de ser nulos, ¿verdad? Porque desde el inicio pues han sido arbitrarios, ilegales. Lo que se está criminalizando es el ejercicio de derechos y de libertades, y se está queriendo, pues, es decir, las pruebas de la fiscalía no son delitos, o sea, no prueban ningún delito. Lo que prueban es que Ana Margarita es una mujer con liderazgo, es una ciudadana que ejerce derechos, es una defensora de derechos humanos. Eso es lo único que prueban. Este miércoles, el juez Ángel Fernández González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito Penal de Juicios de Managua, informó a la defensa legal de la presa política y exguerrillera sandinista Dora María Telles que decidió suspender la lectura de sentencia contra su defendida para realizarla este próximo jueves. Lo único que dijeron es que era una reestructuración de agenda, no se sabe absolutamente nada más. Tú sabes que ahí con esta gente pues nunca se dan explicaciones, todo es arbitrario. Entonces no tenemos idea, ¿verdad?, por qué se hizo eso. La Fiscalía acusó a Dora María Telles y a Ana Margarita Vigil por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Ambas fueron capturadas el 13 de junio del año pasado y ya llevan 240 días de estar tras las rejas de una celda de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa fue declarado culpable por un juez capitalino por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad de la nación. La Fiscalía solicitó una pena de 8 años. Veamos. La tarde de este martes, un juez de Managua encontró culpable del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional al preso político y ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, quien enfrentó audiencia de juicio en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote. Sacasa fue detenido por la policía el 28 de julio del año pasado y trasladado al Nuevo Chipote, y desde entonces lleva 195 días tras una celda de ese lugar. Previo a su detención, el ex canciller estuvo enfrentando un juicio por haber comprado unas campanas que habían sido robadas por varios sujetos que llegaron a su vivienda a vendérselas. Pero este proceso judicial estuvo en el limbo por varios meses y no culminó. El reo de conciencia es conocido por hacer análisis y críticas a la administración del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. En este caso, el representante de la Fiscalía solicitó al judicial 8 años de prisión para el procesado, mientras que su defensa pidió que la misma sea de 5. El juez programó la lectura de sentencia contra Sacasa para el próximo 16 de febrero. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El periodista y preso político Miguel Mendoza fue declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Fiscalía solicitó 9 años de prisión para el cronista deportivo. El periodista y preso político Miguel Mendoza este martes recibió un fallo de culpabilidad por parte de un juez de Managua, quien lo encontró culpable del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La audiencia de juicio se realizó en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote, y la Fiscalía solicitó al judicial 9 años de cárcel para el reo de conciencia, mientras sus familiares reiteraron que es inocente. Nosotros realmente sabemos que es
es un proceso injusto, ilegal y nulo por todas las novedades que han tenido este proceso desde su detención, y por lo tanto nosotros lo que hemos exigido más es su libertad. Ahora pues se está haciendo el proceso, confiamos en Dios realmente, que es el único juez, es el único árbitro por excelencia, y esperamos de que por la gracia de Dios él pueda salir libre, ¿verdad? Mendoza es un cronista deportivo que utilizaba sus redes sociales para criticar las políticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero dejó de hacerlo luego que el 21 de junio del año pasado oficiales de la policía lo detuvieran y lo trasladaran a una celda del Nuevo Chipote, donde ya tiene 232 días de estar soportando malos tratos, según denuncias de sus familiares. De que él ha perdido mucho peso, ha perdido más de 20 libras. Ahorita él, pues, su estado físico es lamentable, ¿verdad? Sí, pero su fuerza espiritual sigue siendo muy buena. Él confía en Dios que todo va a salir bien, y lo único que él hace es orar todos los días y pedirle a familiares y amigos pues que lo tengan presente en su oración. El abogado de Mendoza, Maynor Curtis, en declaraciones pasadas, explicó que la Fiscalía pretende comprobar la culpabilidad de su defendido utilizando 10 mensajes que éste publicó en la red social de Twitter y una publicación que hizo en Facebook. Desde que el sistema de justicia reactivó los juicios para los presos políticos desde el 1 de febrero, los jueces han dictado fallos de culpabilidad contra 8 de ellos. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Y mediante un comunicado de prensa, Rodolfo Solano, canciller de Costa Rica, expresó su preocupación ante las recientes condenas de opositores en Nicaragua y que en su mayoría son mujeres. Más detalles en el siguiente reporte. El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, expresó su profunda y seria preocupación ante los desarrollos más recientes de la situación en Nicaragua, entre ellas las condenas anunciadas recientemente contra líderes de oposición y líderes sociales, en particular mujeres y jóvenes. Según el diplomático Tico, esto constituye un nuevo golpe a la institucionalidad en dicho país. Las declaraciones del canciller se dieron a conocer a través de un comunicado de prensa en el que además reiteró la demanda de Costa Rica de que se proceda a la inmediata liberación y restitución de los derechos plenos de todos los presos políticos. Costa Rica insta a Nicaragua, en línea con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de enero de 2022, a garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada y a cesar todo hostigamiento en contra de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. En el escrito señala también que una vez más, Costa Rica recuerda que el Estado de Nicaragua está llamado a cumplir con sus compromisos con el derecho internacional, con el marco jurídico regional y a cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos de la población en general y de los detenidos en particular. Asimismo, Costa Rica respalda, en particular, el reciente pronunciamiento del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, el cual ha planteado ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano su preocupación por el irrespeto y violación de la autonomía de las universidades nicaragüenses, así como la violencia y represión ejercida contra su movimiento estudiantil, expresó el canciller en el documento. Costa Rica reitera su llamado a que se generen las condiciones para un serio y responsable diálogo estructurado con la participación de la totalidad de los actores y el acompañamiento decidido de la comunidad internacional. María Esther Ordóñez, Acción 10. El secretario general de la OEA demanda una vez más la liberación de presos políticos para que se pueda dar una verdadera democracia. Severo, veamos. Mediante un tuit, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó textualmente lo siguiente: reafirmamos nuestro apoyo al comunicado emitido por familiares de presos políticos. La liberación de los mismos es un primer paso esencial para la paz y la democracia en Nicaragua. Esto el respaldo al comunicado de familiares de presos políticos el pasado 25 de enero, quienes demandan su pronta liberación. Sin embargo, esta tarde 3 opositores fueron declarados culpables por conspiración contra la soberanía de la nación. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Publican en el diario oficial La Gaceta los nuevos nombres de las 3 universidades que sustituyen las casas de estudios superiores a las que se les canceló la personería jurídica.
La ley creadora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda, la ley creadora de la Universidad Nacional Politécnica y la ley creadora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés entraron en vigencia a partir de este martes, según su publicación en la Gaceta Diario Oficial, un día después que diputados de la Asamblea Nacional aprobaran con trámite de urgencia la sustitución de la razón social de las casas de estudios superiores a las que se les canceló su personería jurídica. El diputado aliado del Frente Sandinista Wilfredo Navarro amenazó a la UCA en ser la próxima universidad de ser consumada al no estar al día con las obligaciones del Estado. La UCA, que es un centro de terrorismo, aún actual, es un centro de promoción de violencia y de desinformación, no está al día con el Ministerio de Gobernación, no tiene llenado sus requisitos, pero se le han dado 4 veces prórroga. Ante la creación de las 3 universidades, miembros de UNEN llegaron a la Universidad Nacional Politécnica, anteriormente llamada UPOLI, a celebrar al son de la música El Comandante se queda. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y la madre del preso político Lester Alemán, Lesbia Alfaro, tuvo un motivo para celebrar este martes, ya que la Universidad Centroamericana UCA le entregó su título universitario que lo certifica que ha culminado la carrera de comunicación social. Más detalles con Carlos Larios. Con sentimientos encontrados se sintió este martes doña Lesbia Alfaro, madre del preso político Lester Alemán, luego que autoridades académicas de la Universidad Centroamericana le entregaran el título universitario que certifica que su hijo logró graduarse como licenciado de la carrera de comunicación social. Pues sí, son sentimientos encontrados. Sabes que él y yo, cuánto deseamos estar juntos ahí, recibiéndolo, ¿verdad? Como madre, que lo he apoyado, y él siempre me dijo que siempre me iba a honrar, ¿verdad? Ahí en sus estudios, y sí, pues hoy lo fui a recibir porque eso estaba listo para ahora en noviembre, pero yo con las esperanzas siempre lo dejé para las esperanzas que saliera, que le dieran la libertad, porque Lester es inocente, y ahí hoy en día muestro de que mi hijo es un hombre preparado. El líder universitario y reo de conciencia logró graduarse con honores y obtuvo un promedio de 95.62% en sus clases. Alemán tomó notoriedad en Nicaragua cuando increpó al presidente Daniel Ortega durante la realización del primer intento de diálogo nacional en el año 2018. Este fue detenido por la policía el 5 de julio del año pasado y ya lleva 218 días tras las rejas de una celda en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Vamos a cambiar de informaciones. El susto de sus vidas se llevó parte de los pasajeros de una unidad de transporte interurbano luego que de manera repentina este tomara fuego, y ocurrió en la jurisdicción de El Jícaro, Nueva Segovia. En plena marcha, bus de transporte colectivo coge fuego en Jícaro, Nueva Segovia. El pánico se apoderó por segundos de conductor y pasajeros que se trasladaban en una unidad de transporte colectivo que cubría la ruta Ocotal-Huihuilí en Nueva Segovia a causa del repentino incendio del automotor. El incidente ocurrió a eso de las 10:30 de la mañana de este martes 8 de febrero en el lugar conocido como Las Vueltas, jurisdicción de El Jícaro. Todo hace indicar que el percance ocurrió a causa del desperfecto mecánico eléctrico y en el que el bus quedó totalmente quemado. La unidad de transporte era propiedad del señor Héctor Espinosa Varela y era conducido por Jerry José Cames, de 50 años. Las pérdidas totales no han sido valoradas y gracias a Dios no hay vidas humanas que lamentar. Al lugar del siniestro se presentaron bomberos de El Jícaro y agentes policiales de tránsito para investigar las causas del siniestro. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Un ciudadano de 26 años de edad se ahogó al caer accidentalmente dentro de un pozo de aproximadamente unos 30 metros de profundidad. El lamentable hecho ocurrió en una comunidad ubicada al sur de la ciudad de Somoto.
Juan Carlos Pérez Figueroa, de 26 años de edad, murió ahogado al caer accidentalmente dentro de un pozo de aproximadamente unos 30 metros de profundidad. El lamentable hecho ocurrió en la comunidad de Uniles, ubicada a unos 7 kilómetros al sur de la ciudad de Somoto. El fallecido, quien tenía problemas de audición, se resbaló al intentar sacar agua para darle de beber a sus animales. Mire, porque supuestamente él, como la garruchita que sacamos agua es alta, y él puso el pie, se me imagina que fue el izquierdo, se le trabó el mecate en el aire, quererlo desenredar la garrucha, se deslizó y pasó de paso. Los bomberos de la ciudad de Somoto y personal de la Cruz Roja se hicieron presentes al lugar para poder sacar el cuerpo de Pérez Figueroa, pero ya los pobladores lo habían sacado. Días anteriores le habían advertido a través de señas al ahora occiso a que tuviera más cuidado cuando éste sacara agua. El pozo que íbamos a limpiar, que para ahí lo vamos planteado que lo íbamos a limpiar a él. Y desgraciadamente el tuerce, usted sabe, porque no fue culpa de nadie, mire, porque yo como hermano y la mamá mía le había dicho que no fuera al pozo, que fuera a buscar, traer una leña, mire, a un pedazo de tierra que tenemos, pero usted sabe que el tuerce no hizo caso y se fue, que como él no había veces que si uno le regalaba se enojaba, entonces él se fue. Recuerda fue los gritos que pegamos de un señor que estaba allí, pero como ustedes estaban distraídos, retirados de él, iban llegando, no estaban, pues esos pozos son viejos y gracias al Señor nunca va a pasar ese percance, hasta ahora que desgraciadamente pasó ese percance. El cuerpo de Juan Carlos Pérez fue entregado a sus familiares para que estos le dieran cristiana sepultura en el cementerio de la comarca. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. Leímos mensajes de interés, ya regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más de Acción 10 en la mañana de diciembre. Les vamos a presentar noticias relacionadas a suceso y tras 3 días batallando por su vida, se rinde a la muerte un ciudadano que el fin de semana fue agredido brutalmente con un punzón por su amigo de tragos. Más detalles a continuación. En horas de la tarde de este martes se realizó el funeral de César Abraham Hurtado Flores, de 34 años de edad, quien fue asesinado a punzonazos que le propinó en los ojos, la cabeza y el cuello el sujeto Marco Silva, de 18 años. Este hecho sangriento ocurrido frente a la Casa Los Pipitos de San Rafael del Sur ha conmovido a la población del municipio porque el ahora occiso, al ser trasladado al Hospital Capitalino Antonio Lenín Fonseca, los médicos le tuvieron que extraer ambos órganos visuales y le realizaron 3 operaciones en la cabeza para tratar de salvarle la vida, pero fue imposible. Los familiares y ciudadanía en general demandan le apliquen todo el peso de la ley al autor de este atroz crimen, Marco Silva, quien ya fue detenido por la policía. Lo único que yo le prometo a este brother es que busquen como castigarlo duro la ley, mano, porque eso que hizo no es de un humano. Ese más hay que ponerle la cadena perpetua, porque una persona esa no puede andar en esta sociedad. Como familiares, ¿verdad? Lo que nosotros pedimos, que así como mató este hombre a mi sobrino, ¿verdad? Porque yo soy tío de él, eso, todo el peso de la ley, por lo que no tiene remedio que le haya sacado sus ojos de esa manera, y de la manera que él murió, no merecía morir. Tanto que peleó con la muerte, Señor. Ay, Padre. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbino. Un ciudadano fue encontrado sin vida en su casa de habitación. Esto ocurrió en una comarca de San Benito, Tipitapa. Es Danilo Muñoz quien tiene el detalle. La noche de este martes, los habitantes de la comarca Chilamatío, San Benito, en Tipitapa, se sorprendieron al escuchar gritos de una vecina que decía que su padre estaba muerto en el cuarto donde él habitaba. El occiso, identificado como Manuel García, de 59 años, quien tenía casi 12 horas que no había salido del cuarto donde él dormía. Cuando la hija llegó a buscarlo para darle de comer, no le contestó, entonces ella nos fue a buscar, porque como nosotros vivimos en nuestra casa, nos fue a buscar para que viniéramos a ayudarle a abrir la puerta, y a los papás fallecieron. ¿Y qué es lo que dicen los hijos? Pues los hijos querían que lo... Para saber si hubo mano criminal.
probablemente, tal vez si hubo algún golpe o algún ¿Alguien? ¿Cuántos años tenía la persona? 59. Los vecinos alarmados llamaron a las autoridades policiales del Distrito 8 de Tipitapa, que rápidamente se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y descartar si hubo mano criminal. Para Acción 10, Danilo Muñoz. En otras informaciones, la Cancillería de El Salvador rechazó que sus buques de marina hayan incursionado en aguas que Nicaragua considera suyas en el Océano Pacífico y aseguró que la zona está bajo la soberanía salvadoreña. María Esther Ordóñez con el reporte. El Salvador rechaza enérgicamente el contenido de la nota diplomática de Nicaragua enviada el pasado 5 de febrero. A través de su canciller, El Salvador respondió afirmando que expresa además su más firme protesta por la reincidente violación a su soberanía e instan al gobierno de Nicaragua a sumarse en trabajar junto en la consolidación de una zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad en la región centroamericana. La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Gil, expresa en la nota de la supuesta y no cierta incursión de buques salvadoreños en espacios marítimos que se encuentran y han estado siempre bajo la soberanía y jurisdicción de la República de El Salvador, conforme a la práctica de los estados y al derecho internacional. Al respecto, el gobierno de Nayib Bukele considera inaceptable la línea de argumentación que su excelencia utiliza para justificar una evidente violación a la soberanía de El Salvador, más aún por intentar crear una inexistente percepción de actitud provocativa de parte de las unidades de superficie de la Fuerza Naval de El Salvador, las que, en cumplimiento con su mandato constitucional, ejercen presencia y patrulla marítima sobre espacios que históricamente, jurídica y geográficamente le pertenecen. La respuesta de El Salvador se da luego que el 5 de febrero Nicaragua protestó ante El Salvador por la incursión en los últimos días, según el escrito en actitud provocativa de 3 buques militares y una lancha rápida artillada salvadoreños en aguas que considera suya en el Pacífico. Expresó la más enérgica protesta por la violación al espacio marítimo nicaragüense por parte de buques militares artillados de la Fuerza Naval de El Salvador. Según Nicaragua, 2 buques militares incursionaron el 4 de febrero al suroeste de Punta Cosiguina, extremo noroeste del litoral de Nicaragua. El 5 de febrero se habrían dado las incursiones de un buque militar artillado y una lancha rápida artillada salvadoreña, también en las cercanías de Punta Cosiguina, según se lee en la carta enviada por el canciller nicaragüense Denis Moncada al gobierno de El Salvador. Este martes, Nicaragua ha enviado una segunda nota de prensa, según se lee, sobre el envío de parte del gobierno de El Salvador de buques militares artillados salvadoreños a los espacios marítimos de Nicaragua en el Océano Pacífico. Estos buques militares salvadoreños han incursionado a menos de 30 millas de distancia de nuestras costas, con espacios marítimos de soberanía indiscutible de Nicaragua. En ese sentido, Nicaragua desea enfatizar que considera que no tiene ninguna disputa de límites con El Salvador, en tanto no comparte límites en el Pacífico con dicha nación. Nicaragua aclara que solamente tiene límites con la República de Honduras. No obstante, lo anterior, el gobierno de El Salvador ha realizado y continúa realizando actividades hostiles en la zona económica exclusiva de Nicaragua, y en vista de esta situación, el gobierno de Nicaragua recuerda al gobierno de El Salvador la obligación de resolver por medios pacíficos cualquier controversia en la esfera internacional. De tal forma que, si el gobierno de El Salvador realmente considera que existe una disputa de límites, le hacemos un llamado para que cese de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de Nicaragua y someta la presunta disputa ante la Corte Internacional de Justicia. Para esos efectos, Nicaragua reafirma que acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo actual. Sin embargo, en la nota de El Salvador se detalla que rechaza enérgicamente el contenido completo de su nota antes relacionada, por afirmar que las aguas en las que se encontraban los buques salvadoreños son nicaragüenses, cuando ellas son de manera inequívoca salvadoreñas. Asimismo, mi gobierno expresa su formal y más firme protesta por la reincidente violación a la soberanía salvadoreña cometida por embarcaciones nicaragüenses, según señala la Cancillería de El Salvador. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Y siempre dándole seguimiento a este tema, la disputa limítrofe entre Nicaragua y El Salvador pudiera llegar ante la Corte Internacional de la Haya si estos países no llegan a un acuerdo bilateral, refiere un experto, pero es Kevin Arrieta quien nos brinda sus declaraciones. Las denuncias de invasión a los espacios marítimos entre Nicaragua y El Salvador pueda que tengan intereses políticos y se lleve el caso ante los tribunales de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, señala el máster en Derecho Internacional Roger Guevara Mena. De manera que no es necesario en este caso sacar armamentos ni buques artillados, puesto que esto puede tener intereses políticos que no son necesariamente los nuestros, pues. Entrar en un conflicto para demostrar o que El Salvador tiene capacidad de asistencia militar norteamericana o que Nicaragua tiene ya una base satelital para descubrir desde el espacio cualquier movimiento que atente a su soberanía. Obviamente, esa base satelital produce un desequilibrio militar contrario a los acuerdos de seguridad suscritos por Centroamérica en la Carta de San Salvador. Pero sin embargo, esto también es cierto que en caso de complicarse se puede acudir a los tribunales de justicia, como ya siempre se ha acudido al Tribunal de la Haya, y poderle pedir a la Corte que simplemente dirima con su capacidad técnica esta situación. El también ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea indica que Managua debería de presentarle a San Salvador imágenes satelitales sobre la posible invasión a través de la estación espacial que instaló Rusia en el país en el 2017. Y El Salvador puede aceptarlos o no aceptarlos o presentar los planos satelitales de otros países vecinos de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que no es causa de guerra, no es un casus belli este hecho, sino que simplemente es una forma de pedir la rectificación del tránsito, tanto civil como militar, de las aguas consideradas como territoriales por cada uno de los países. Este lunes, la Cancillería nicaragüense acusó a El Salvador de querer poner fin al tratado limítrofe que suscribió con Honduras el pasado 27 de octubre sobre su salida en el Golfo de Fonseca, que comparten las tres naciones centroamericanas. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. La profanación de tumbas con fines malignos, como ocurrió en el cementerio de San Judas, está penado por nuestras leyes. José Abraham Sánchez analizó esto con juristas y también desde el punto de vista espiritual con pastores evangélicos, los que aseguran que ningún hechicero entrará en el reino de los cielos. Las leyes espirituales y terrenales condenan la hechicería, profanación de tumbas y cadáveres, como ocurrió estos días en el cementerio del barrio capitalino San Judas, donde una decena de tumbas fueron abiertas con fines de rituales satánicos contra niños, jovencitas y ancianos. El experto penalista Dr. Noel Alonso Cano nos dice que la hechicería, con el propósito de causar daños físicos y hasta la muerte, está castigado por nuestra legislación penal. Y la prohibición se basa en dos asuntos principales. Uno es una falta de respeto a la memoria del difunto. Y por otro lado, puede haber incluso una propagación de enfermedades. Ahora, ir y vender o hacer brujería fundada en restos humanos es querer hacer un ejercicio ilegal de la profesión de la medicina. Y eso también está prohibido. Hay una pena que va de 1 a 3 años. Cuando se ejercita en acciones de medicina sin tener título, sin estar autorizado, que es lo que hacen brujos para esto, para curaciones supuestamente, eso va hasta 5 años la pena y está pues expresamente prohibida esas actitudes. El evangelista Dr. Danilo Guido asegura que ningún hechicero o hechicera entrará al reino de Dios. Y la Biblia dice que los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Es algo muy condenable. Esa es una de las causas de que Dios a nosotros como ministerio de revelación que somos, nos dio como revelación que Saúl no entró al reino de los cielos. Porque Saúl, siendo rey, él vino y ordenó que todos los hechiceros salieran del reino. Siempre ha habido hechiceros. Ordenó, limpió, pero ya él desesperado, cuando él cayó de la gracia de Dios, por su misma arrogancia,
y ya había sido ungido David como rey, él fue a consultar a una bruja. Guido fue víctima de hechicería. Con la que yo tenía relaciones extramatrimoniales. Ella era casada. Y yo no, yo después sí me casé. Pero cuando ya me casé, ella le presté el anillo y ella trabajó el anillo. A mí me extrañó que al día siguiente ella me lo entregó, me lo dio. Yo pensé que no me lo iba a dar, que estaba celosa. Tomá Guido, me dice. Me dio el anillo y ese anillo venía trabajado y mi esposa perdió un bebé que tenía, casi se muere. Porque ella no quería, a pesar de que ella estaba en su matrimonio, no quería que yo estuviera con nadie para poder estar yo con ella cuando ella quisiera. Aquí venía ella. Es una persona reconocida, pero bueno, eso no se puede decir, vos sabés. La hechicería es tan antigua como la humanidad y data de 2000 años antes de Cristo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. En otras noticias, el informe del Ministerio de Salud refleja por cuarta semana consecutiva el aumento de los contagios por COVID-19 entre el 1 al 8 de febrero. En estos días se han registrado 82 casos confirmados, mientras que los fallecidos se mantienen en 1 por semana. Por cuarta semana consecutiva, el Ministerio de Salud reporta aumento en los contagios por COVID-19. En la presente semana, que comprende del 1 al 8 de febrero, se han registrado 82 nuevos casos confirmados por coronavirus, 23 más que la semana anterior, con 59 casos. Asimismo, aumentaron los pacientes con síntomas asociados en seguimiento de 32 a 41 personas, mientras que la cifra de muertes por COVID-19, la institución estatal la mantiene en un fallecido por semana. Según datos del MINSA, desde el inicio de la pandemia en el país se han atendido a 13.792 pacientes. Se han recuperado 13.487 personas y han fallecido a causa del virus 223 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La vicepresidenta Rosario Murillo informó que 30 estudiantes de Nicaragua fueron enviados a la República Popular China para que continúen con sus estudios universitarios. Es Marjorie Vargas con los detalles. En una nota de prensa, el gobierno de Nicaragua dio a conocer que 30 estudiantes nicaragüenses becarios de diferentes ramas llegaron este martes a Hong Kong. Esto de acuerdo a la alianza realizada con la República Popular China. Han llegado el día de hoy a Hong Kong, van para Shanghái, van para Pekín y van para, Beijing y Wuhan, donde estos muchachos van a realizar estudios que los preparan para enfrentar la vida con conocimiento y capacidad que permite augurar ese futuro mejor, que iniciarán muy pronto sus estudios en la República Popular China. Muestran con orgullo nacional nuestra gloriosa enseña azul y blanco en nuestra gloriosa bandera rojinegra, la bandera de Sandino, la bandera de lucha, la bandera de Nicaragua que nos cubre a todos, la bandera de lucha que nos cubre también a todos. Los estudiantes pasarán 21 días en cuarentena. Para Acción 10, Marjorie Vargas. El Ministerio de Salud de nuestro país ha reportado más contagios de COVID-19 del 1 al 8 de este mes, aproximadamente unos 82 nuevos casos confirmados de COVID-19 y se mantiene la cifra de un fallecido. Pero podría estar dentro de estos 82 casos presente la nueva variante Omicron. ¿Qué tanto estaría presente en estos nuevos 82 casos en Nicaragua? Vamos a hablar de esto, de los contagios de COVID-19 y de los tratamientos con un experto quien ya nos acompaña vía Zoom esta mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña vía Zoom, como lo mencionaba, el experto en temas de salud pública, pero también epidemiólogo. Hablamos de Álvaro Ramírez. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal, Jocelyn? Un gusto estar nuevamente con ustedes y un saludo a toda su teleaudiencia que nos siguen constantemente para saber y estar informados de lo que está pasando con el COVID, no solo en Nicaragua, sino también a nivel mundial. Doctor, a inicio de diciembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud alertaba al mundo que la variante Omicron estaba de forma acelerada afectando a diversas personas. ¿Esto continúa o se está deteniendo la infección
por la variante Omicron, y en el caso de Nicaragua, ¿qué es lo que se podría estar observando, tomando en cuenta de que el Ministerio de Salud viene reportando más casos cada semana según sus informes? Mira, lo que ha pasado con el Omicron es que hubo una alta incidencia, particularmente en Europa y parte de los Estados Unidos, a mediados y finales de diciembre, y enero estuvo prácticamente paralizado por el número de casos de Omicron. Hubieron muchas cancelaciones de vuelo, hubieron muchos cierres, incluso integración nuevamente de las medidas sanitarias para el distanciamiento social, para la restricción de la circulación. No se llegó a una cuarentena nuevamente porque el Omicron mostró no ser tan invasivo ni tan agresivo como las otras variantes de COVID. Sin embargo, pues los gobiernos tuvieron alerta. La tasa de mortalidad fue mucho más reducida que la que se observó con la variante Delta, la variante Alfa, que eran más invasivas para los tractos respiratorios inferiores, en los pulmones, y esto generaba pues mayor posibilidad de colapso hospitalario. Entonces, el Omicron produjo 10 veces más casos, 5 veces más casos, de 5 a 10 veces más casos en todos los países, y esta ola ya ha venido bajando significativamente en la última semana. En Nicaragua, como lo habíamos hablado la vez anterior que estuvimos en este programa, ya esperábamos que esta ola iba a empezar antes de lo que había empezado los años anteriores, que era sobre abril, mayo, por varias razones. Primero, ya tenemos un mayor manejo de información, y a pesar de que la información se maneja a punta de iceberg, y de que no se da a conocer la totalidad de casos, además es muy difícil saberlo con Omicron, los casos ya empezaron a aumentar, que no lo habíamos visto en los otros 2 años anteriores. Los casos empezaron a aumentar sobre marzo, abril, y sobre todo ya lo que fue el mes de mayo, junio. Entonces, este levantamiento temprano de la curva epidémica del Omicron en Nicaragua, pues ya refleja la clara existencia de esta variante, que es altamente contagiosa y que en pocos días va a representar el 90 al 100% de los casos de coronavirus que vamos a ver en Nicaragua. ¿Y cómo nosotros permitimos que avance la circulación de esta variante Omicron en nuestro país? Porque vemos que muchas veces hay aglomeraciones de personas en las unidades de transporte público, en los centros comerciales, en establecimientos comerciales, entre otros, pero ¿se están tomando las medidas necesarias de bioseguridad para contener la pandemia de forma general y también Omicron? Yo creo que es importante, Jimmy, es importante reforzar las medidas de prevención. Es importante que desde el gobierno y todas las instituciones de salud y programas como los de ustedes, pues se reinforce la necesidad de tomar todas las medidas necesarias, evitar esas aglomeraciones, evitar esas fiestas, evitar esas situaciones donde la familia se ve infectada por un miembro que anduvo en la fiesta, en los bacanales por ahí, valga mencionarlo. Entonces, y esto puede hacer de que se transmita el Omicron. Además, el Omicron es mucho más rápido, mucho más altamente contagioso, y los síntomas primarios van a ser fiebre, dolor de garganta intenso, mucosidad intensa y una sensación bastante parecida a la que nosotros tendríamos con un catarro común, pero un poco más fuerte, sin llegar a ser las formas severas como teníamos. Además, los estudios han demostrado que si las personas están vacunadas, están con refuerzo y la doble dosis, pues esto ya disminuye el riesgo de complicaciones y terminar en un hospital o en una sala de cuidados intensivos. Doctor, mucha gente se preocupa por el tema de Omicron y de la vacunación, porque según algunos expertos no hay total eficacia de las vacunas ante esta nueva variante Omicron. ¿Usted comparte esa opinión científicamente hablando? 1, y 2, siempre sí es importante buscar la vacuna y reforzar, si ya usted tiene un esquema básico de vacunación, tiene 1 o 2 dosis, y ponerse la tercera dosis, y a lo mejor si en nuestro país se ofrece la 4ª dosis también hacerlo? Jocelyn, yo creo que ese es un punto importante de aclarar, porque hay que entender que la vacuna lo que nos ayuda es a prevenir las formas graves, que la gente tenga suficiente resistencia, capacidad para detectar el virus cuando se infecta, y que no termine en un hospital o en una sala de cuidados intensivos o incluso con la muerte. Entonces, la vacuna, el rol de la vacuna
no es evitar que nos infectemos. El rol de la vacuna es tener nuestro cuerpo fuertemente equipado con sistemas inmunitarios que puedan prevenir la forma grave de la enfermedad. Entonces, la prevención se hace en las calles, la prevención se hace en las casas, la prevención se hace con el lavado de manos, con el alcohol gel, con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento social. Ahí es donde nos evitamos infectar. Entonces la vacuna no va a evitar que incluso muchísimo, un 30, 40, 50% de los pacientes que han sido hospitalizados han tenido el COVID antes o han sido vacunados. Entonces había un gran número de pacientes vacunados que terminaban en hospitales, pero no terminaban en las salas de cuidado intensivo. Entonces las salas de cuidado intensivo en ningún país, en esta ocasión, con esta ola del Omicron, se vieron colapsadas y se vieron sobredemandadas. La intensidad del ataque de Omicron fue tan alto que afectó casi a veces hasta el 50% de la población. Pero, sin embargo, las hospitalizaciones no fueron mucho basado en la protección que la vacuna hace y la inmunidad que la persona adquiere cuando ya ha tenido el COVID antes. Entonces, ya todos esos procesos de inmunidad y fortalecimiento del individuo para responder a cualquier infección de COVID, pues va a ir haciendo que la pandemia vaya reduciendo la intensidad de interés internacional y se convierta en un proceso endémico que va a estarnos afectando todos los días, pero que sus tasas de mortalidad y sus tasas de afectación van a ser mucho menores, de manera que los sistemas de salud pueden responder ante los ataques endémicos de COVID-19 en los países. Doctor, tenemos activadas nuestras transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua, y ahí la gente nos está preguntando, dice, ¿cómo cuidar en casa a un enfermo contagiado con la variante Omicron? ¿Es igual las medidas que se deben de tomar con la variante inicial, el SARS-CoV-2, que inició en marzo del 2020 en nuestro país, o hay una diferencia que debemos de tener en cuenta para no contagiarnos de Omicron? Nos preguntan. Bueno, ¿cómo manejarlo en casa? Esto es importante. Primero, recordemos que la mayoría de los síntomas son síntomas respiratorios superiores, de la nariz, un poco de temperatura y dolor de garganta. Entonces, en este caso, el reposo, el agua, tomar agua abundantemente, usar antipiréticos como paracetamol o ibuprofeno para disminuir la fiebre. No es necesario utilizar otros medicamentos, simplemente reposo, agua, así como se manejaría una gripe común. Pero estar alerta a síntomas como dificultad para respirar, tos persistente, que eso ya van a ser síntomas de alerta de que esto se está complicando. Se va a complicar en un porcentaje bajo de gente, pero esos síntomas hay que estarlos vigilando, y si la persona siente excesiva fatiga, excesivo cansancio, y que no puede caminar, y que no puede respirar, y que necesita oxígeno, entonces ahí ya sea conseguir oxígeno o llevarlo de inmediato al médico para que sea evaluado o llevarlo a una institución hospitalaria, porque ya estamos hablando de complicaciones. Pero la gran mayoría de los casos va a ser manejo domiciliar con control de temperatura, autoaislamiento, abundante líquido y evitar la contaminación de la otra gente. Entonces, reposo es importante y tomar la pastilla para dolor de cabeza, que eso va a estar ahí, pues. Entonces se va a manejar como cualquier otra gripe. No es necesario tomar ivermectina o dexametasona, o tomar, simplemente manejarlo suave y observar que el paciente no esté entrando en tos excesiva o falta de respiración. Generalmente muchos pacientes, después que el COVID le ha dado, terminan con mucho cansancio, una tos necia que está constante, que se da en episodios no convulsivos y que hace que no para de toser, y esto pues va a tardar 2 o 3 semanas hasta que todos esos síntomas van desapareciendo. Doctor, justamente será mi siguiente pregunta. Las secuelas de COVID-19, hay muchos pacientes que quedan con problemas de salud hasta ortopédicos. ¿Cómo entender que las secuelas son distintas en cada paciente y qué tipo de secuelas han sido las más frecuentes de acuerdo a su experiencia? Bueno, la más frecuente que se observa es la fatiga postviral, la fatiga del ataque, en el cual el cansancio, la incapacidad de funcionar normalmente es difícil de restaurar. La debilidad del paciente queda muy débil, a veces quedan problemas respiratorios, a veces quedan problemas de hipertensión arterial
y a ver, dependiendo de las condiciones del paciente, si es un paciente diabético puede ser que termine más complicado. Entonces, todos esos factores subyacentes al momento de la infección van a jugar un rol para las secuelas posteriores crónicas, que en este momento el mundo científico está trabajando para tratar de entender qué es lo que está produciendo estas secuelas, si es el virus per se o hay otros factores involucrados para la activación del post-COVID, que se le llama ahora el post-COVID prolongado, que deja a mucha gente con discapacidad funcional, incluso con incapacidad para ir al trabajo, fatiga excesiva, y eso pues, es lo que se está viendo en estos momentos. Entonces, hasta que todo esto quede dilucidado, este va a ser el siguiente paso dentro de lo que sería el enfrentamiento del COVID. Una vez que las partes agudas, las partes graves están controladas, pues ahora tratar todas las secuelas que el COVID puede dar. Doctor, por ejemplo, las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen enfermedades crónicas o las embarazadas, ante este desafío mundial que ha representado Omicron por lo contagioso que es esta nueva variante, ¿qué deben de hacer? Deben de reforzar sus medidas de prevención, pero además me gustaría que haga énfasis en el control de sus enfermedades y el control prenatal también, en el caso de las embarazadas. Eso es extremadamente importante, o sea, aquí lo que hay que hacer básicamente es que si una persona es vulnerable, la vulnerabilidad se mide por la existencia de condiciones médicas preexistentes al momento que el COVID infecta. Entonces, si alguien está sufriendo de presión arterial, tiene problemas de obesidad, tiene problemas de diabetes, el embarazo es un alto riesgo porque todo el sistema inmunitario se cambia. Entonces, en esas condiciones, las medidas de prevención son extremadamente importantes, pero si ya una vez que se da el cuadro clínico de COVID, no se autoaísla y no toma no controla la temperatura, no se hidrata apropiadamente, pues obviamente esto va a tender a complicarse y las consecuencias pues pueden ser a veces impredecibles de acuerdo a las condiciones que tiene, pero lo más importante es tomar autorresponsabilidad de la necesidad de protegernos y del uso de la mascarilla y del distanciamiento social. Doctor, nos pregunta también en nuestra transmisión de Facebook, nos hacen un comentario, nos dicen, la infección por Omicron en el pulmón es significativamente menor que el SARS-CoV-2 y qué complicaciones se podría presentar, leve o alta, nos preguntan. La mayoría de los casos se quedan en infecciones del tracto respiratorio superior, en la nariz, en la garganta, en la nariz, y eso es lo que se ha observado en el 80-90% de los casos. Muy raras veces el virus baja a las partes inferiores del sistema respiratorio, o sea, hacia los pulmones, y produce complicaciones. Entonces, eso tiene que ver más que todo con la vulnerabilidad o con otras condiciones médicas subyacentes de los pacientes que son infectados. Entonces, el manejo sigue siendo lo mismo, sigue siendo el control de temperatura, y la parte hospitalaria pues ya se hace cuando es requerido. Entonces, en el caso de las otras variantes, eran variantes que debutaban, empezaban, incluso presentaban infecciones de neumonía bilaterales y dejaban incluso secuelas en los pulmones, cicatrices en los pulmones, crónicas que muchos pacientes todavía están con tanques de oxígeno para poder vivir diariamente. Entonces, esta variante no, esta variante, gracias a Dios, es más atenuada y todavía sigue siendo variante de COVID, pero está ayudándonos también de alguna manera, por así decirlo, pues no hay mal que por bien no venga, nos está ayudando a incrementar la inmunidad mundial, ya que hay mayor exposición para obtener esa inmunidad de rebaño sin el riesgo de hospitalización como tenía la otra variante. Doctor, esta es una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen ningún tipo de protección, es decir, que no se han aplicado ningún tipo de vacuna contra el COVID-19? ¿Corren el mayor riesgo de agravarse por el contagio de Omicron o prácticamente es leve lo que le podría dar en comparación a una persona que ya se logró vacunar? Jimmy, estás en lo correcto. La persona que no se ha vacunado tiene más riesgo de presentar la infección a manera original, a manera de tracto respiratorio inferiores, y eso es lo que se ha visto. Los datos demuestran que existe hasta un 40% más de riesgo
en personas no vacunadas que en las personas vacunadas, y esto lo sabemos también en caso de las otras enfermedades inmunoprevenibles. Lo sabemos en el caso del sarampión, lo sabemos en el caso de la rubiola, lo sabemos la tosferina, la poliomielitis, o sea, todos estos tipos de virus, cuando afectan y la persona ya está vacunada, el nivel de infección es mucho menor, y esa es la gran ventaja de los programas internacionales de vacunación para prevenir las formas severas de todas estas infecciones virales que en la historia han afectado a la humanidad y han dejado a mucha gente con gran discapacidad una vez que son infectados. Doctor, ¿qué tan importante es hacerse la prueba para saber si lo que estamos presentando, si el cuadro clínico que presenta cada paciente es o no COVID-19 en este momento? Y también las medidas que se deben de tomar después que un paciente es diagnosticado con COVID-19, por ejemplo, en el entorno familiar y en el entorno laboral. La vez pasada alguien nos llamaba por teléfono acá al estudio y nos decían que en el INSS, en el caso de nuestro país, no están dando reposo cuando llegas con un cuadro clínico respiratorio. ¿Qué usted recomienda al respecto de ser cierto que no están dando estos reposos en el INSS? Bueno, yo creo que esto es una cosa importante que ya que estás mencionando. El mundo del diagnóstico del COVID ha cambiado muchísimo, y cambió muchísimo en Europa, cambió muchísimo en los Estados Unidos y en los países orientales, donde se integraron las pruebas de antígenos. Las pruebas de antígenos, aunque no tienen tanta especificidad y pueden haber ciertos problemas, en estos momentos ya se convirtieron en muy útiles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los países están dándole a los ciudadanos acceso, ya sea por vía gratis o por vía comercial, por la farmacia, la compra de los antígenos. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Compra los antígenos, se toman las muestras y si sale positivo, cada 2 o 3 días se están haciendo las muestras en casa, sin necesidad de gastar en PCR, y hasta que ya está negativo, entonces ya se integra nuevamente el trabajo. Entonces, en Nicaragua, y lo sé porque mucha gente me llama y me dice, o sea, en Nicaragua la gente está consiguiendo los antígenos, los están trayendo de los Estados Unidos, los están trayendo de Honduras, los están trayendo de Costa Rica, y la gente se está haciendo los antígenos. La importancia es que, primero, ante cualquier síntoma de respiratorio, la primera sospecha tiene que ser COVID. Y luego hay otros virus circulando. Están los virus de la gripe, están otros virus que generan catarro común, y estos están circulando y no necesariamente tienen que ser COVID. Entonces, han circulado todo el tiempo. Entonces, el hacerse el antígeno en casa ayuda para que la persona se confirme que la necesidad de autoaislarse y evitar contaminar al resto. Pero a pesar de que el gobierno no los esté dando, la gente los está llevando, y yo recibo llamadas a diario de cantidad de gente con antígenos positivos, ya que están entrando pues de manera familiar, la gente que viene de afuera los trae y los está repartiendo o los están consiguiendo ahí. Entonces, el diagnóstico en este momento es importante, particularmente para la gente que está riesgo, para evitar que si estás vos con una gripe y lo confirmaste por antígeno que tenés COVID, entonces ya no vas a tratar de contaminar a otra gente, entonces ya tienen que autoaislarse. Entonces, eso es la importancia de esto. Entonces, luego de eso, pues muy poco más, porque gracias a Dios los síntomas son leves y si se maneja bien y no hay mayor complicación de respiratoria, pues obviamente no va a progresar a más. Unas 4 o 5 días de malestar, 7 días, y la persona recupera perfectamente su vida normal. Doctor, como le decía, si en las previsionales, en las clínicas médicas previsionales no están dando ese reposo, ese subsidio, como se le llame, ¿qué debe hacer la persona que siente estos síntomas? Desafortunadamente en Nicaragua, nosotros sabemos el país de las maravillas, y el COVID nunca fue oficialmente reconocido por las autoridades del gobierno y las autoridades de salud. Nunca, incluso en la forma severa, cuando vimos los entierros expresos y todas estas cosas en los hospitales, el COVID nunca fue reconocido como una entidad clínica existente en Nicaragua, y afectó a mucha gente que tuvo COVID en el año 20, en el año 21, y no recibió subsidio. Pues desafortunadamente esto se sigue aplicando,
Debería de cambiar si es necesario, porque si el trabajador está afectado por COVID, lo mejor es que no vaya, pero obviamente eso es algo que no nos compete a nosotros y algo que es el gobierno el que tiene que tomar y el INSE el que tiene que tomar la decisión si al finalmente reconoce que el COVID existe en Nicaragua y qué es lo que se va a hacer con la gente cuando está afectada por COVID, porque hasta el momento con muchas dificultades se ha logrado información, se ha logrado que a nivel internacional se dé a conocer esto o que se acepte siquiera que el COVID existe en Nicaragua. Doctor, nos hacen más preguntas a través de nuestra transmisión de Facebook. Una de las preguntas es para despejar dudas e interrogantes en cuanto al cubrebocas. Dice, la mascarilla no se necesita en exteriores y en el exterior si hay distancia de seguridad. En exteriores con distancia de seguridad la mascarilla no es necesaria. En mi opinión personal, doctor, he observado personas que realizan ejercicio en rotonda o en lugares de esparcimiento y andan con sus mascarillas. También hay personas que andan en sus vehículos solo y usan la mascarilla. ¿Esto es adecuado o por cuánto tiempo hay que usar la mascarilla y en dónde? Para reforzar esa interrogante que nos hace nuestra amiga televidente. Bueno, en general, el uso en el exterior se ha ido reduciendo a nivel mundial. El uso de la mascarilla en el exterior sí está solo. Pero, por ejemplo, como las imágenes que vemos ahí no hay distanciamiento social en el mercado, cuándo lo va a tener. Entonces, nunca sabemos en qué momento nos vemos metidos en una aglomeración, en un autobús. Entonces, el usar la mascarilla es importante para la transmisión en grupo, porque el Omicron, cuando vas en un autobús, cuando vas en un avión, cuando vas en cualquiera de esas situaciones, pues se va a transmitir a toda la gente que está ahí y es altamente contagioso. Entonces, ese es el problema, las posibilidades que tenemos cuando estamos en la calle de vernos en una aglomeración. Ahora, si estás haciendo ejercicio en un lugar donde no hay aglomeraciones y puedes correr al aire libre, puedes correr sin mascarilla. Eso no sería mayor problema. El riesgo es ese. Ahí mismo, por ejemplo, estás afuera, estás montándote en un autobús y estás viendo que están unos encima del otro. Entonces, sí necesitas en esas condiciones la mascarilla. Entonces, esto probablemente va a ir cambiando. Sin embargo, en los países orientales, donde hay tanta gente, donde hay tantas aglomeraciones, donde hay tanta contaminación ambiental, las mascarillas se utilizan regularmente en las calles como parte ya de la cultura, y eso es una cosa que tendremos que ir valorando en términos de la protección de la vía respiratoria. Pero esto todavía, yo voy a decir que un par de años más, la mascarilla todavía va a ser parte de nuestra vestimenta diaria para evitar las contaminaciones de las diferentes olas de COVID que van a seguir viniendo. Muertes, ¿cómo avanzan por los contagios de Omicron, tanto en Latinoamérica como en el resto de países del mundo? Y en el caso de Nicaragua, realmente esto podría ocasionar la muerte en caso de no tener la vacunación y en caso de no tomar en cuenta las medidas de bioseguridad que ha dictado desde el inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud. A ver, veamos a ver, el no tener la vacuna, ¿ya?, aumenta el riesgo de complicaciones y por lo tanto también aumenta el riesgo. Entonces, eso es un factor de riesgo para complicaciones. ¿Sí? Entonces, por eso es importante reforzar la vacunación y tomar las dosis que sean necesarias para prevenirnos de la forma grave. Entonces, eso es muy importante seguirlo recalcando y seguirlo promoviendo, y ya que el personal de salud de Nicaragua está haciendo un gran esfuerzo. Sabemos que andan incluso casa a casa vacunando a la gente del COVID, y eso pues tenemos que tomarlo como un punto de protección para la comunidad. Entonces, eso es importante. Luego de esto, la protección comunitaria en términos del distanciamiento social, que hay que seguir insistiendo, y los datos pues, que nos pueden ayudar a saber dónde la mayor incidencia está dándose en estos momentos, en qué ciudades se va a dar más. Y en las próximas semanas, obviamente, incluso ya el MINSA está reportando una cosa muy escueta de 80 casos en el último boletín, pero ha sido un incremento progresivo, y eso lo vamos a ver que en las próximas semanas Nicaragua va a aumentar los casos masivamente, como sucedió en todo el resto del mundo. Entonces, no estamos exentos. Ya el Omicron ya está confirmado por la OPS de Nicaragua, y esto va a seguir incrementando. Por lo tanto, todo lo que viene del futuro ahorita, todo lo que sería el mes de marzo, el mes de abril, cuando
viene la Semana Santa, ese va a ser periodo de alta infestación y esperemos de que la incidencia pues, no produzca grandes cantidades de hospitalizaciones y grandes cantidades de mortalidad, ya que gracias a Dios en este momento la mortalidad de Omicron es reducida y esta infección respiratoria es superior y hay que mantenerla de esa manera, y la vacunación y la prevención, sobre todo a gente vulnerable, gente que tiene condiciones médicas de riesgo, es muy importante que mantenga el distanciamiento social y que utilice todas las medidas de prevención para la contaminación por Omicron. Doctor, ¿cómo ha quedado el caso de Flurona? Se mencionó mucho hace algunas semanas y también causó bastante polémica el hecho de escuchar cada día una nueva variante y luego lo de Flurona y qué tanta incidencia pudo haber tenido, puede aún tener. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud al respecto? Eso ha quedado ahí, o sea, esto es un descubrimiento que de todas maneras se sospechaba de que había casos de gente que se infectaba con el virus del flu, que es lo que da la flurona, y luego el coronavirus. Entonces, y esto se sigue dando. O sea, vamos a tener, y en Nicaragua vamos a tener muchos casos que se infectan desde la gripe común, que es el flu, y luego el COVID. Entonces, es la coexistencia de dos virus. Lo que pasa es que en términos de salud pública, las medidas son iguales. Las medidas en cuanto esté, ya sea caso de catarro o caso de COVID, la medida es autoaislarse y utilizar todas las medidas de prevención para no contaminar a nuestra familia o a los miembros de la comunidad. Entonces, eso ha quedado un poco ahí, era un caso controversial y todavía no ha terminado de ser algo relevante como para que despierte el interés de la comunidad internacional. Doctor, y en cuanto a los tratamientos que ya han sido autorizados en algunas naciones para el COVID-19 específicamente, sobre todo en Europa, por ejemplo, ¿qué tan prometedor son para América Latina y cómo se ha visto el comportamiento de la enfermedad de COVID-19 con estos tratamientos? ¿Realmente son efectivos? Sí, han demostrado efectividad, han demostrado de que el paciente recupera más rápidamente y sobre todo se han estado utilizando en pacientes de alto riesgo, pacientes que tienen estas condiciones médicas de las que hablábamos temprano. Se han dado un buen porcentaje de eficacia muy alto y se restringen al uso por esos pacientes, a los pacientes que están complicados. Entonces todavía no se ha logrado esparcir a nivel mundial, pero seguramente en cuestión de meses la OMS va a tener los derechos y va a poder estar disponible en países de Latinoamérica a través de los mismos mecanismos COVAX y los mecanismos que existen a nivel internacional para ayudar a países en desarrollo para tener acceso a estas medicinas. Doctor, hablemos de la combinación de vacunas. Hay gente que le preocupa el tema de los esquemas de vacunación y aunque ya tenga, por ejemplo, la vacuna rusa o tengan la de AstraZeneca, pero siempre están buscando cómo tener más y sobre todo aquellas personas que deciden viajar. El anhelo de muchas, por ejemplo, es ponerse la vacuna Pfizer. ¿Cómo debe funcionar correctamente esto de combinar las vacunas? ¿Cuáles se pueden combinar, cuáles no? ¿Y qué tanta dosis es lo recomendable? Yo he escuchado a personas que se han puesto una mezcla increíble de vacunas. Viajan y las buscan y al final mezclan hasta 3 tipos de vacunas. Mira, hasta ahora no se han reportado complicaciones en la combinación de vacunas. Entonces, y el tiempo siempre está recomendado de que exista por lo menos 3 meses entre las primeras 2 dosis de vacuna, cualquiera que esta sea, y la aplicación de cualquier otra vacuna. Entonces, y luego un refuerzo, 3 refuerzos, se está hablando incluso hasta de un 4º refuerzo, pero siempre a intervalos de 3 a 6 meses entre las últimas dosis. Eso es lo recomendable. En cuanto a la combinación, no hay problema. Lo que está pasando en Nicaragua es que la Pfizer, por algunas conversaciones que he tenido con gente allá, pues incluso existe hasta un pequeño mercado negro para lograr la vacuna Pfizer, ya que es muy apetecida para poder viajar fuera del país. Y se están dando ocasiones donde se ha dado eso. O sea, a mí no me consta, pero más o menos ha habido una serie de casos que
está por ahí, porque se va buscando de manera, como siempre nos ha pasado a nosotros en Nicaragua, para resolver el problema, poder viajar a Estados Unidos, buscar la dosis de Pfizer, y entonces no existe hasta este momento, yo sé, lo que te puedo decir en este momento, no hay datos de complicaciones por usar mezclas de vacunas. Lo que sí es recomendable, no ponérsela semanalmente, sino que darle un espacio de por lo menos 3 meses para que esto pase. Pero a mucha gente que ha estado en la urgencia, y eso cuando me han llamado, me dicen que están en la urgencia y quieren salir de Estados Unidos y que la vacuna cubana o que la vacuna soviética no es reconocida, la Sputnik, y que necesitan ponerse la otra, que si se la pueden poner, que ya han pasado 2 meses y que tienen que salir de Estados Unidos. Entonces se buscan mecanismos, pero es siempre recomendable que exista por lo menos un espacio de 2-3 meses mínimo para ponerse cualquier otra vacuna. Doctor, nos pregunta también que si es cierto que el sistema inmunológico envejece cuando uno se está poniendo muchas vacunas y principalmente cuando uno es de avanzada edad. Es la pregunta que nos hacen. Bueno, es que el sistema inmunológico per se no envejece, puede agotarse. Hay gente, por ejemplo, que recibe medicamentos inmunosupresores en el cual el sistema inmunológico se inhibe para que no produzca defensa o no produzca anticuerpos para el virus determinado. Entonces, por eso, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea que reciben esteroides, que reciben tratamientos inmunosupresores, pacientes con cáncer, se recomienda de que paren la terapia antes de ponerse la vacuna para que el cuerpo pueda desarrollar los anticuerpos necesarios contra el virus. Pacientes también en edad avanzada que ya por ejemplo, el sistema inmunológico ya no va a responder de la misma manera, y pacientes jóvenes que tengan otras condiciones médicas. Obviamente, aunque te pongas la vacuna, no vas a responder desarrollando anticuerpos. Y eso han habido estudios que han probado de que hay gente que no desarrolla anticuerpos, pero fundamentalmente asociados a la capacidad de respuesta y la capacidad de desarrollo de anticuerpos, más que a lo que mencionas tú, Jimmy, que se puede decir envejecimiento. No es envejecimiento, usted no puede pasar a cualquier edad, sino simplemente que el sistema inmunológico no activa los anticuerpos necesarios contra la exposición de la vacuna o del virus que ha sido. Doctor, tenemos un mensaje que nos llega de nuestra audiencia donde nos hacen una consulta. Hola, me puse en Nicaragua el Sputnik V 2 dosis y en Honduras me puse 2 dosis de Moderna y ahora en mayo me corresponde el refuerzo. ¿Es necesario que me ponga ese 5º refuerzo? Bueno, hasta ahora no ha sido necesario un 5º refuerzo. Se está hablando de un 3er refuerzo, pero no es necesario. Si ya tiene la dosis de Moderna y tuvo la Sputnik, yo creo que es suficiente. Hay que darle un poquito de descanso, esperar un poco más, 6 meses, 1 año, y ver qué dicen los estudios y cómo avanza el entendimiento del COVID para decidir si merece la pena o no aplicarse otra dosis. Y sin embargo, el sistema inmunológico debería estar suficientemente bien estimulado a través de las vacunas que se ha puesto. Y mi sugerencia sería que esperase esta persona un poco hasta que ya tengamos más entendimiento de cómo va a ir avanzando el sistema de programa de vacunación del COVID. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por acompañarnos. Quisiéramos sus recomendaciones de cierre en este segmento y agradecerle nuevamente por compartir siempre esos consejos desde el punto de vista científico con nuestros amigos y amigas televidentes. Muchas gracias, Jocelyn, muchas gracias, Jimmy, por invitarme, y al Canal 10 también. Porque la idea aquí fundamentalmente es tratar de ayudar a nuestro pueblo, tratar de proveer información clara, limpia, que ayude a protegernos y que activemos todos los mecanismos de protección. Sé que hay mucha gente en Nicaragua que está haciendo las cosas correctamente, sé que hay mucha gente en Nicaragua que tiene conciencia de la importancia del autoaislamiento en cuanto se enferma o tiene síntomas catarrales o tiene síntomas de COVID. Sé que hay mucha gente en Nicaragua que se están haciendo las pruebas de antígenos, ya no es necesario el PCR. Entonces, con las pruebas de antígenos se puede lograr una buena identificación para tener autoaislamiento y tener la tranquilidad de que no vamos a infectar a nuestros familiares, a la comunidad, a nuestros trabajadores. Desafortunadamente todavía faltan los mecanismos laborales
para asegurar que la gente, una vez infectada, pues pueda gozar del subsidio y de las cosas que se necesitan, pero bueno, esperemos que esto pueda cambiar pronto y seguirnos previniendo, seguirnos cuidando, seguir con la vacunación, porque esto es lo único que nos va a dar la inmunidad de rebaño sin los riesgos de mortalidad, como se pensó al principio cuando las primeras versiones de COVID eran tan severas, pero que gracias a Dios no eran tan infectantes. Entonces, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir manteniendo el distanciamiento social, hay que seguir con el lavado de manos y el uso de las mascarillas tiene que continuar, porque vienen los tiempos de verano, vienen las cosas, entonces hay que protegernos nosotros mismos y nuestra comunidad. Muchas gracias nuevamente, doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, que nos ha acompañado hoy día. Les recuerdo que el día de ayer nos acompañó en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 de la mañana la doctora María Matthews, experta en migración y perdones de Estados Unidos, y abordó el tema de deportaciones, detenciones y TPS. Esta entrevista, que fue transmitida en Facebook, Canal 10 Nicaragua, obtuvo un total de 29.709 personas alcanzadas, fue compartida 34 veces y obtuvo 54 comentarios y interacciones, 5.342. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Quien vive con esta condición tiene patrones de conductas restringidas y repetitivas, entre otros muchos síntomas. Este trastorno se desarrolla durante la infancia generalmente. Si bien no existe una cura para el autismo, un tratamiento intensivo y temprano puede marcar la diferencia. Pero es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles del trastorno del espectro autista. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana y está con nosotros la doctora Eliud Martínez. Ella es psicopedagoga y estaremos conversando sobre estos niños autistas y trastornos de lenguaje. Son dos términos que ella nos va a aclarar un poco, también para que nosotros como padres de familia, tutores y en general, ¿verdad?, entendamos un poquito. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Excelente. Quizás empezamos con lo que tiene que ver con los niños autistas, doctora, sí, para ir hablando, y luego los niños que tienen problemas con el lenguaje. Bien. Bueno, antes que todo, ¿verdad? No son niños autistas. Sí. Sino se dice niños con autismo. Con autismo. ¿Ya? Porque antes que todo ellos son personas. Sí. Entonces, son personas con autismo, pero no autistas, ¿no? Porque no es que el niño sea autista en sí. Excelente. Tiene una conducta autista, pero el niño no es autista. Correcto. Tiene autismo. Sí. Que eso quede claro. Vamos con el primer concepto. Bueno, como se dijo al inicio, sí, el autismo se caracteriza por problemas en el comportamiento social, tiene conductas, digamos, estereotipadas, repetitivas, también problemas con el lenguaje y la comunicación. Lo que es el trastorno específico del lenguaje, que por eso es que quiero aclarar, que esto quede bien claro, es un trastorno del lenguaje donde se produce un retraso en la adquisición del lenguaje. Solamente se da en el lenguaje y donde estos niños solamente tienen ese retraso y no tienen discapacidad auditiva ni tampoco tienen otro problema en su desarrollo. Solamente es un retraso en su lenguaje, a diferencia del autismo, que tiene otras características que yo quiero que tal vez me enfocan los muchachos acá, por favor. Sí. Aquí están clarísimos. Sí. ¿Verdad? Y esto es que el niño, por ejemplo, no le cuesta mantener contacto visual, pueden presentar un apego inusual en algunos juguetes, se entretienen con juegos repetitivos, ¿verdad? Como alternar objetos por colores. Sí, ahí vamos. Entonces, a ver, por ejemplo, en este momento en pantalla, ahí. Estas son en sí las características principales
más básicas del autismo. Ahí estamos viendo cada una de las características. ¿Esto influye el orden en el que tenemos esta plantilla o independientemente? Es una gama de características, es un espectro, por eso se le dice espectro. Espectro autista. Mucha sintomatología, mientras que el trastorno específico del lenguaje solamente es un retraso en el lenguaje del niño. Ahora, los niños con trastorno del lenguaje tienen intención comunicativa, es decir, ellos buscan cómo comunicarse aunque su lenguaje sea pobre, mientras que el niño con autismo no busca cómo comunicarse, al contrario, se aleja ya y se encierra en sí mismo. Ahí quisiera, doctora, también que nos apoye, porque nosotros aprendemos cada día, ¿verdad? Sí. Siempre se ha dicho que, o se ha malentendido, por decirlo así, que un niño con autismo tiene algún problema o algún tipo de conducta específica, o es retraído o también es muy intenso, muy introvertido, o hay gritos o hay llantos. ¿Qué características nosotros también podemos evaluar? Porque a veces como padres también, doctora, yo creo que a todo padre quizá le pasaría, pero ¿qué podemos nosotros empezar a entender como padres que nos dé unas señales que mi hijo o hija podría ser un niño con autismo? Bien, mira, el diagnóstico por lo general se hace a los 6 años, 5 años, pero actualmente ya se están diagnosticando desde los 2 años, porque el niño no muestra intención comunicativa, como te decía, no busca la relación con los padres ni con nadie, no mira a los ojos. Desde chiquitito nosotros le hablamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos siguen con la mirada. El niño con autismo no es como que fuera sordo, que no le interesa estar en relación social. Tenemos una llamada, doctora, ya continuamos con esta importante idea. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Utilice la bocina de su teléfono, por favor. Buenos días. Buenos días. Pienso que mi niño tiene 10 años y tiene problemas con el lenguaje, específicamente para pronunciar las letras R y la R. Perfecto, lo que la mamá acaba de describir es un problema de lenguaje, un retraso, en este caso en el fonema R, que le dicen L. Tendría ella que buscar ayuda porque sí tienen solución. Sí, siempre hay tendencia a algunas letras que se tienden a equivocar con otras, las que se les hace más fácil, doctora. ¿Por qué es que se confunden las letras? Bueno, porque es que hay que ver si realmente es orgánico meramente, porque también esto del lenguaje es genético. Siempre en la familia hay que ver que si el papá tuvo problemas de lenguaje, por lo general el niño va a tener problemas de lenguaje. Ok, excelente. Entonces tendría que ir ella para ver la razón. A veces es emocional, hay un síntoma, o sea, muchos factores. Excelente. Continuemos, doctora, con la explicación. Sí, entonces te decía de que lo que es el trastorno del lenguaje es más fácil pues de verlo en el niño, de identificar, y también porque solamente es el retraso en el lenguaje, mientras que el TEA o el trastorno del espectro autista, ya lo dijimos, es algo ya más marcado, con varios síntomas, y ahí es donde yo quiero hacer la diferencia. Además de que no presenta buena intención comunicativa, también el niño con TEA puede tener ausencia total de lenguaje. Hay niños que del toditito no te hacen ni ningún sonido. Entonces, o también cuando tiene lenguaje, el niño con trastorno del espectro autista puede hacer que sea un lenguaje no funcional, es decir, él repite y repite, se llama ecolalia, entonces él no es para comunicarse su lenguaje en sí. Correcto. Entonces, tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Tengo un niño de 5 años. Sí. Y él no habla claramente, o sea, repite palabras, pero son pocas. Y ya lo llevaba a hacer exámenes a la mascota y sale limpio en el encefalograma. Una consulta, ¿cuántos niños viven con él? Un niño de 9 años y otro de la misma edad de 5 años. Correcto. O sea que el niño tiene práctica, hay gente que conversa, que habla con él, me imagino. Sí. Donde hay niños es más fácil el desarrollo del lenguaje. Porque también eso es importante, Odilí, que hay que hablarle al niño. A veces lo dejamos porque trabajamos y lo dejamos al cuidado de otra persona y esta persona no le habla al niño. Yo tuve una niña de 2 años y medio que ya era diagnosticada con autismo, pero en realidad ella buscaba intención de comunicación conmigo. Y jugábamos y todo lo que yo le mostré a la niña. Entonces lo que había en ella sí era un retraso en el lenguaje, pero apenas tenía 2 años y medio. Pero los niños con autismo no necesariamente tienen que tener retraso en el lenguaje, doctora. Claro que sí. ¿Siempre? Sí, es que tienen el retraso en el lenguaje. Y en la
comunicación, esa es una de las características principales. Importante. Pero como te dije, puede ser que tenga lenguaje, que hable, pero que repita y repita, que se llama ecolalia, o también su lenguaje no es funcional, no es para comunicarse. Él dice cosas y él pasa hablando bastante por sí solo, pero casi no es audible, no se entiende. Excelente. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Señorita, quería hacer una pregunta a la doctora. Sí, díganos, Yo tengo un niño de 25 años, va a cumplir ahorita, y mi hijo pocas palabras habla, pero hay momentos que él tiene crisis con el referente al autismo, pero casi poco se comunica conmigo, él solamente, su mundo es solo, nada más. Nunca fui a la escuela en los 25 años que tiene, porque yo soy de la isla de Ametepe y aquí no hay centros de rehabilitaciones ni escuelas para ellos. Claro. Quiero ver qué me puede decir la doctora. Gracias por llamarnos, doctora. Bueno, qué interesante, 25 años, dice, y todavía el lenguaje no se da. Es que es difícil, o sea, si es autismo, el lenguaje no se va a dar en un 100%. O sea, no es que el niño va a aprender y vamos a mejorarle su lenguaje a que sea... Esa es otra cosa, que lo estamos comparando con otros niños, ¿verdad? Y entonces queremos que hable como el vecino, y no es así. El niño con autismo, esa es una de sus afectaciones principales, el lenguaje es su comportamiento también. Ok, doctora, muchísimas gracias por cada una de sus orientaciones. Siempre como padres tenemos que visitar a los especialistas. Claro, es importante la detección a tiempo también del problema para buscar un profesional, y también una vez que el profesional le dé el diagnóstico, que el papá y la mamá corrobore investigando, informándose también de las características del trastorno, ya sea de lenguaje o autismo. Y hay niveles también de niños con autismo. Claro que hay niveles, hay niveles. Ok, porque aquí me preguntaban, yo tengo un niño con autismo, sin embargo, él habla correctamente y está pues llevando su primaria ya correctamente. ¿Pueden hacerlo? Claro, sí, porque el nivel depende de la ayuda que el niño requiere. Entonces, cuando el niño tiene un buen ambiente también que lo estimula, el niño desarrolla un lenguaje más o menos como los demás niños. Gracias, doctora Eliud Martínez, psicopedagoga. Estamos conversando el día de hoy y aprendiendo también con nuestra especialista sobre los niños con autismo y también niños con trastorno de lenguaje. Ya tenemos aquí diferentes tipos de información. Ahora seremos los padres y madres de familia que sepamos cómo llevar al niño e incluirlo también, porque la educación siempre debe ser inclusiva. Gracias, doctora. Vámonos de inmediato con Tati. Buenos días. Así es, ya es miércoles y tenemos un compromiso con usted, amigo televidente, y hay temas que afectan la economía de nuestro país y uno de ellos es el bolsillo de usted que nos está viendo en este momento, y es que nuevamente incrementó el precio del queso en el mercado nacional. Según los comerciantes, se está ofertando actualmente esta semana a 72 e incluso en algunos casos a 70 córdobas, cuando la semana anterior se estaba ofertando hasta 40 y 45 córdobas. Este tema lo vamos a estar abordando con Rubén Arriola, de Consultoría de Gestor al Consumidor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿no? Los televidentes de Acción 10 de la mañana. Y le damos gracias a Dios por estar en el programa. La pregunta del millón, ¿qué pasó que incrementó en una semana el precio de 45, 40 que se estaba ofertando ahora 70, 72 córdobas? Es algo, digamos, inusual de lo que acaba de pasar ahorita. Hace poco hicimos un llamado, ¿no?, contundente a la no compra del queso y parece que eso dio los resultados esperados. Una semana. ¿Qué significa? De que hay que volver a retomar este llamado, pero también hay que hacer conciencia, los hermanos comerciantes, de que no es para que se eleve de esa manera tan vertiginosa. Solo una semana duró la alegría. Se podría decir que no sabemos, hay suficiente producción de leche, habían dicho los funcionarios de Faganec y otras entidades, inclusive el queso no se está exportando a El Salvador por las medidas que tiene el pueblo salvadoreño, el gobierno salvadoreño con la cuestión de la pandemia. No hay motivo del incremento del precio para esta semana porque 72 córdobas es algo como ya un impacto negativo que genera en el bolsillo de los nicaragüenses. Recordemos que la canasta básica está superando los 16.255 córdobas y pagar
incluso en semanas anteriores 100 Córdoba y ahora 72 Córdoba, no es mucho la diferencia. No es mucha la diferencia, prácticamente nos están dando a tol con el dedo. Yo sigo diciendo y sin temor a equivocarme, hay especulación y hay acaparamiento ilícito de productos lácteos. Hay producción. Y también hay acaparamiento. Alguien decía, no creemos en el acaparamiento, sí lo hay. Hay pequeñas y medianas empresas de productos lácteos que almacenan el producto para después sacarlo a la venta cuando hay supuestamente una escasez. Nicaragua no es el fenómeno. Volvemos a caer. El Salvador ha puesto un sinnúmero de restricciones al queso nicaragüense por la crisis sanitaria que están sufriendo los salvadoreños, que es el mayor consumidor de queso nicaragüense. Otro problema que se da es que también los especuladores han almacenado este producto para sacarlo en esta temporada que siempre se encarece el queso, pero no de esa manera exorbitante. Por este acaparamiento de precios en el queso, ¿qué es lo que está pasando con los productores? Prácticamente los productores han dicho que el queso lo venden inferior a ese valor que se estaba ofertando hace unas semanas, que era de 100 Córdoba, incluso 70 Córdoba. Pero ¿quiénes se están beneficiando? Porque los productores dicen que prácticamente pierden. Los intermediarios, los comerciantes, ¿quiénes son los que se están beneficiando? Los grandes comerciantes grandes. Aquí no se está beneficiando el comerciante mediano ni el chiquito. Aquí quienes se están beneficiando, gente que hace trabajo ilícito de esta manera para hacerle daño. Inclusive es un daño a la ley de alimentos en Nicaragua y a la constitución política, si lo vemos en el aspecto legal. El acaparamiento ilícito y almacenamiento de productos alimenticios son castigados en el digesto jurídico nicaragüense. ¿Qué pasa con instituciones como el Ministerio de Fomento de Industria y Comercio? Aquí debe estar jugando un papel muy importante lo que es la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, la DIPRODET, que encabeza nuestro amigo don Freddy Rodríguez. Debe de estar haciendo investigaciones de oficio a dónde están estos almacenamientos de productos lácteos para castigar a la gente y aplicarle la ley. No sabemos por qué no le aplican la ley. Cuando estaba en 100 Córdoba la libra de queso, algo exorbitante, el Estado montó feria en la Plaza 22 de agosto y bajó también considerablemente. ¿Qué es lo que debe de haber por parte del Estado? Es mantener las ferias, que son buenas en ese particular, y otra cosa, lo que debemos de hacer nosotros, los consumidores y usuarios, a falta de tutela por parte del Estado. Llamemos otra vez, hagamos el llamado a la no compra de queso y de esta manera paralizamos el agiotismo que existe con este producto lácteo tan necesario en la mesa nicaragüense. También no solo el queso, aumentaron los frijoles. Si vos vas al mercado, la libra de frijol vale 23 Córdoba. Antes de esta semana estaba entre 20 y 19. Hoy está a 23 Córdoba la libra de frijol y supuestamente los productores de frijoles también dicen que hay suficiente frijol. Otro producto que se va a San Salvador, pero tampoco no ha podido salir por la crisis sanitaria que está padeciendo San Salvador. Rubén, vamos a habilitar nuestras líneas telefónicas. Correcto. Para que la audiencia pueda participar de este debate que estamos haciendo acá en este segmento. Recuerde, 2222-7808, 2222-7808 es nuestra línea telefónica para que usted pueda participar de este debate que tenemos en el segmento. ¿Y qué es lo que está afectando principalmente? Bueno, vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su comentario? Le escuchamos. Porque el queso subió de precio, pero no ven el combustible cuánto. ¿Por qué no le dicen que le bajen al combustible? Así las cosas bajarían de precio, porque si no le bajan al combustible, todo sube. Y si todo sube, ¿y cómo el campesino va a dar las cosas baratas si los insumos se los venden caro? Un galón de cuajo, ¿cuánto vale? Pónganse a pensar en eso. El transporte del combustible para poder traer ese queso a la ciudad, ¿cuánto nos está costando? O sea, hay que ponernos la mano en la conciencia también. Señora, una consulta, ¿usted es productora de queso? No, yo vivo en Chontales y mi familia sí produce el queso. ¿Y cuánto se vende a los intermediarios el queso? Allá en el Ayote está valiendo 60 la libra de queso. 60, pero eso 45, ya una vez puesto en la pulpería, calidad. Eso ya puesto en las pulperías, pero directamente... en la pulpería ahorita está valiendo 80 y 78 la libra de queso.
Ok, muchas gracias por su comentario. Y era la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Qué tanta incidencia tiene las variaciones de precios que han tenido esta semana los combustibles? ¿Eso incide para que de un día para otro, por decirlo así, de semana a otra semana, incrementara de 45 a 72 Córdoba el precio de este producto? Tiene cierto grado de incidencia, un efecto automático, se podría decir, porque el que ha subido bastante de precio, el litro, es el diésel a 38.42 Córdoba por litro. Esto significa también de que los comerciantes, los que traen el producto del interior del país hacia las ciudades departamentales, inclusive la capital, puede hacer que influya un poco, pero no es para que el costo del queso esté en 70, 72 Córdoba. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario respecto al tema que estamos abordando? Le escuchamos. Una pregunta que nos hacemos todos los nicaragüenses. ¿El gobierno qué hace? ¿Quién pone freno a esto? ¿Quién dice ya basta? Y le cuento que me está diciendo la señora Pulpera que dice que el bidón de aceite ya lo compró en 20 Córdoba más caro. Solo que ella se sube porque dice, ay, no lo vendo. Aunque ellos ganen menos. ¿Quién pone freno a esto? ¿Quién dice ya basta? Buenos días y muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por su comentario. Expresiones como esta existen fuera de la calle. Muchas veces dice, ¿qué hacen las autoridades del gobierno para que estos precios no sigan elevándose semana tras semana? Y la carestía de la vida prácticamente está por los cielos, dicen. Mira, yo la vez pasada hablaba con un periodista, un colega tuyo, y le decía que es el momento de que el ENAVAS, que es el centro de acopio a nivel nacional, saque todo lo que tiene almacenado, arroz, frijol y azúcar, aceite y otros productos, lo saquen a vender. Sería una medida paliativa, bajaría considerablemente los precios de la canasta básica. Inclusive ellos pueden comprar cantidades de queso y venderlo más favorable. Ya lo están haciendo con la feria. A 50 Córdoba la libra de queso, que es más o menos un promedio, entre 45 a 50 Córdoba la libra. Otra, para beneficiar la canasta básica, como hicieron con los útiles escolares, exonerarla de impuestos, porque hay muchos productos importados de la canasta básica que inclusive son de aseo personal, que están grabados con impuestos. Esto bajaría a un 35 a un 45% el precio actual de la canasta básica. Y hay que modernizar nuestra canasta básica. porque hay que modernizarla, hay que agregarle otros artículos que no estaban y ahora sí están, como es el implemento de comprar la mascarilla, el alcohol y otros utensilios que se ocupan para evitar el contagio de coronavirus. Don Rubén, ya para ir finalizando esta entrevista que es de suma interés para nuestra audiencia, ¿qué se puede hacer en el caso de que la otra semana, si es así, aumenta nuevamente el precio del queso y vuelve a llegar a los 100 córdobas como hace algunas semanas se estaba cotizando? ¿Hay que prepararnos para esa sorpresa? Creo que no hay que asustarse, puede llegar de nuevo a valer 100 córdobas, pero la medida alternativa es que nosotros como consumidores hagamos nuestras propias medidas, no compremos queso. Pero se puede reemplazar el queso por otro producto. Se puede reemplazar con ensaladas de verdura, con pastas alimenticias, con guisos de papa, guisos de ayote, etcétera. Hay un sinnúmero de alimentos que podemos suplementar para mientras baje el queso. La vez pasada, desde este canal 10, hicimos el llamado, no a la compra del queso. Hoy lo volvemos a retomar, aunque alguien va a decir, ya caen mal con lo mismo, pero es lo único que nos está quedando a los nicaragüenses, tomar nuestras propias medidas, no a la compra del queso cada vez que se dé una alza de cualquier producto de la canasta básica. Veamos el ejemplo de los ticos. Cuando un producto aumenta de precio y es de suma necesidad, no lo compran. Pero muchas veces se dice de que si se hace este tipo de campaña, la ciudadanía se afecta al productor, se afecta al comerciante y prácticamente se pierde el producto porque no hay nadie que lo consuma. Se afecta no al productor porque el mayorista le compra al precio que él quiere al productor y eso está comprobado porque los mismos productores lo han dicho. Lo que se puede afectar es el producto que tienen almacenado. ¿Habría pérdidas económicas? Habrían pérdidas económicas para ellos. Okay, muchas gracias por acompañarnos acá siempre en Acción 10 de la mañana y abordar temas de interés. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.